Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con el drama, el romance y por supuesto, los galanes que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que conquistó corazones alrededor del mundo, una historia que catapultó a la fama a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a hablar de Erkenci, o como la conocimos en Latinoamérica, Pájaro Soñador, o para ser más precisos, Demet Özdemir y Can Yaman, nuestra gran oportunidad. En este vídeo vamos a desentrañar cómo esta telenovela no fue solo un éxito televisivo, sino un verdadero trampolín para la carrera de ambos actores. Analizaremos cómo Erkenci les brindó la plataforma perfecta para demostrar su talento, cómo explotaron al máximo esta oportunidad y cómo este proyecto cambió sus vidas para siempre. Descubriremos los secretos detrás del éxito de la serie, el impacto que tuvo en su crecimiento profesional y personal, y cómo la química innegable entre Demet y Can contribuyó a convertir Erkenci en un fenómeno global. Pero antes de empezar, no olviden darle like a este vídeo si les gustan las telenovelas turcas tanto como a mí, y suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucho amor. Ahora sí, vamos al grano. Erkenci se estrenó en 2018 y rápidamente se convirtió en un éxito rotundo en Turquía. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit, cautivó al público con su frescura, su humor y su romance. Pero la serie no solo era entretenida, también ofrecía una visión moderna y progresista de las relaciones, con personajes complejos y situaciones realistas que resonaban con la audiencia. La serie no se limitó a mostrar un romance idealizado, exploró las complejidades de las relaciones modernas, los desafíos de la independencia femenina y la importancia de la autenticidad. Sanem, con su torpeza encantadora y su deseo de encontrar su lugar en el mundo, era un personaje con el que muchas mujeres podían identificarse. Can, por su parte, representaba el ideal del hombre aventurero pero con un corazón vulnerable, buscando un amor verdadero que lo anclara. ¿Pero qué hizo que Erkenci fuera tan especial para Demet y Can? Bueno, en primer lugar, ambos actores eran relativamente nuevos en la escena televisiva turca. Demet había participado en algunas series y películas antes, pero ninguna le había dado la oportunidad de brillar realmente. Can, por su parte, también había tenido roles menores, pero no había logrado alcanzar la fama que tanto anhelaba. Erkenci fue su gran oportunidad para demostrar de lo que eran capaces. Ambos provenían de proyectos con menor visibilidad y, aunque talentosos, necesitaban una plataforma que los proyectara al estrellato. Erkenci les ofreció justo eso, un guión bien escrito, una producción de alta calidad y, lo más importante, una historia que resonaba con el público. Demet Özdemir interpretó a Sanem Aydin, un personaje vibrante, espontáneo y lleno de energía. Sanem era una chica común y corriente con sueños y aspiraciones, que se enfrentaba a los desafíos de la vida con optimismo y humor. Demet supo capturar la esencia de Sanem a la perfección, transmitiendo su inocencia, su torpeza y su gran corazón. Su actuación fue tan convincente que el público se enamoró de Sanem al instante. Demet no solo interpretó a Sanem, la encarnó. Le dio vida a sus inseguridades, a sus aspiraciones y a su inquebrantable optimismo. Su habilidad para la comedia y el drama la convirtieron en la elección perfecta para el papel. Antes de Erkenci, Demet había demostrado su talento en papeles secundarios, pero fue Sanem quien le permitió explotar todo su potencial. Can Yaman, por su parte, encarnó a Can Divit, un fotógrafo aventurero, independiente y con un espíritu libre. Can era un hombre atractivo y seguro de sí mismo, pero también tenía un lado sensible y vulnerable. Can Yaman supo darle a su personaje una profundidad y complejidad que lo hicieron irresistible. Su físico imponente, su mirada penetrante y su sonrisa encantadora conquistaron a millones de fans en todo el mundo. Can Yaman no solo era un galán con un físico envidiable, supo transmitir la melancolía y la soledad de un hombre que busca un amor auténtico. La complejidad de su personaje, un hombre que lucha por mantener su independencia mientras se enamora profundamente, lo convirtió en un personaje fascinante para el público. Antes de Erkenci, Can había interpretado papeles más rudos y masculinos, pero fue Can Divit quien le permitió mostrar su lado más sensible y romántico. La química entre Demet y Can era innegable. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, se podía sentir la chispa entre ellos.
Su conexión era tan fuerte que muchos llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Aunque nunca confirmaron ni negaron los rumores, la verdad es que su relación fuera de la pantalla contribuyó a alimentar el fervor de los fans y a convertir Erkénthicus en un fenómeno global. Esta química no fue solo producto del azar, ambos actores trabajaron arduamente para construir una conexión creíble y palpable en la pantalla. Pasaban tiempo juntos fuera del set, ensayaban sus escenas con dedicación y se apoyaban mutuamente para dar lo mejor de sí. Esta dedicación y profesionalismo, sumado a una atracción genuina, se tradujo en una química explosiva que cautivó al público. Los fans, por supuesto, alimentaron esta percepción, creando perfiles en redes sociales dedicados a su romance y analizando cada gesto y mirada entre ellos. Esta atención mediática, si bien intensa, contribuyó a aumentar la popularidad de la serie y a consolidar a Demet y Can como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero más allá de la química entre los protagonistas, Erkénthicus también destacó por su guión inteligente, su dirección impecable y su elenco de apoyo talentoso. La serie abordó temas importantes como la igualdad de género, la libertad de expresión y la importancia de seguir tus sueños. Además, la producción cuidó cada detalle, desde la música hasta el vestuario, creando un ambiente visualmente atractivo y emocionalmente cautivador. El guión no se limitó a presentar una historia de amor superficial, exploró las dinámicas familiares, las ambiciones profesionales y los desafíos sociales que enfrentan los jóvenes en Turquía. Los personajes secundarios como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Can, también tuvieron sus propias historias y conflictos, lo que enriqueció la trama y mantuvo al público enganchado. La música, con sus melodías románticas y ritmos alegres, complementaba a la perfección las escenas y creaba una atmósfera mágica. El vestuario, con sus colores vibrantes y diseños modernos, reflejaba la personalidad de los personajes y contribuía a la estética visual de la serie. El éxito de Erkénthicus no se limitó a Turquía. La serie se vendió a más de 50 países y se convirtió en un fenómeno en Latinoamérica, España, Italia y otros mercados internacionales. Demet y Can se convirtieron en ídolos globales, recibiendo premios y reconocimientos por su trabajo. Sus nombres comenzaron a sonar en todos los rincones del mundo, y sus fotos aparecían en revistas y periódicos de renombre. Este éxito internacional no fue solo cuestión de suerte. La serie fue doblada y subtitulada con gran cuidado, adaptando el lenguaje y las referencias culturales para que fueran comprensibles y atractivas para el público de diferentes países. Además, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de la serie, permitiendo que los fans de todo el mundo compartieran sus opiniones, crearan comunidades y siguieran de cerca la carrera de Demet y Can. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates sobre el amor, las relaciones y el papel de la mujer en la sociedad. Para Demet Özdemir, Erkénthicus significó un antes y un después en su carrera. La serie le abrió las puertas a nuevos proyectos y le permitió demostrar su versatilidad como actriz. Después de Erkénthicus, Demet protagonizó otras exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un referente para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Demet aprovechó al máximo el impulso que le dio Erkénthicus, y se dedicó a perfeccionar su oficio, tomando clases de actuación y explorando diferentes géneros. Su elección de papeles posteriores demostró su ambición y su deseo de no encasillarse en un solo tipo de personaje. Además, Demet se convirtió en una figura influyente en las redes sociales, utilizando su plataforma para promover causas sociales y apoyar a otras mujeres en la industria del entretenimiento. Su éxito no solo se mide en términos de popularidad, sino también en su capacidad para inspirar y empoderar a otros. Para Can Yaman, Erkénthicus también fue un punto de inflexión en su vida. La serie lo catapultó a la fama internacional y le abrió las puertas a oportunidades que nunca había imaginado. Después de Erkénthicus, Can se mudó a Italia y protagonizó varias producciones europeas, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y lenguas. Su popularidad sigue creciendo día a día, y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Can, al igual que Demet, aprovechó el éxito de Erkénthicus para expandir sus horizontes y desafiarse a sí mismo. Su decisión de mudarse a Italia y aprender un nuevo idioma demostró su compromiso con su carrera y su deseo de crecer como actor. Además, Can se involucró en diversas causas benéficas, utilizando su plataforma para concienciar sobre problemas sociales y recaudar fondos para organizaciones necesitadas.
Su éxito no solo se basa en su talento actoral, sino también en su carisma y su compromiso con el bienestar de los demás. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de The Method de Mir y Can Yaman? En primer lugar, que las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo. Ambos actores supieron ver en Erkenci-Kuş una oportunidad única para demostrar su talento y no la desaprovecharon. Trabajaron duro, se esforzaron al máximo y se entregaron por completo a sus personajes. No se conformaron con lo mínimo, sino que se esforzaron por superar las expectativas y dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Su dedicación y profesionalismo fueron clave para el éxito de la serie y para el lanzamiento de sus carreras. En segundo lugar, que la química entre los actores puede marcar la diferencia. La conexión entre Demet y Can fue fundamental para el éxito de Erkenci-Kuş. Su química traspasó la pantalla y cautivó al público, convirtiendo su romance en uno de los más icónicos de la televisión turca. Aunque nunca confirmaron su relación, la especulación y el fervor de los fans contribuyeron a crear una atmósfera mágica alrededor de la serie. La química entre Demet y Can no fue solo producto de la casualidad, fue el resultado de un trabajo en equipo, una comunicación abierta y una confianza mutua. En tercer lugar, que el éxito no llega de la noche a la mañana. Tanto Demet como Can trabajaron duro durante años para llegar donde están hoy. No se rindieron ante las dificultades y perseveraron en su sueño de convertirse en actores. Su historia es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas. Ambos enfrentaron rechazos, desafíos y obstáculos en su camino, pero nunca perdieron la fe en sí mismos y en su talento. Su perseverancia y su determinación son una inspiración para aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del entretenimiento. En resumen, Erkenci-Kuş fue mucho más que una simple telenovela. Fue una plataforma que impulsó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Fue una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y fue una prueba de que a veces, la vida nos da una gran oportunidad que debemos saber aprovechar. Erkenci-Kuş no solo fue un trampolín para sus carreras, sino también una experiencia transformadora que los marcó personal y profesionalmente. Les enseñó el valor del trabajo en equipo, la importancia de la dedicación y el poder del amor. La serie dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la gran oportunidad que representó Erkenci-Kuş para Demet Özdemir y Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció la serie, qué opinan de Demet y Can, y si creen que su química fue real. Me encanta leer sus opiniones. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.